trabajos es emblemático de un momento de la reflexión feminista, de un momento inicial que era un momento en el cual se intentaba responder a una pregunta central. La pregunta que orientaba la reflexión feminista de aquel momento era los 70, ¿no? Es un artículo del 75. ¿Cuál era esta pregunta? La pregunta era, ¿por qué? Ella es antropóloga. ¿Por qué en todas las sociedades conocidas las mujeres ocupan un lugar, si bien no siempre totalmente subordinado, secundario, al menos? Con más o menos grado de subordinación, las mujeres en todas las sociedades conocidas están en un segundo plano, afirmaba Gayle Rubin y afirmaban muchas teóricas y muchas mujeres feministas, digamos, de lo que se conocía, de las investigaciones que se habían realizado, todo lo que se sabía, ¿no? Entonces, es una pregunta así, tipo, bien universalista, ¿no? Porque se partía de entender que había una situación compartida por toda la humanidad, que era que la mujer siempre tenía un rol subordinado y por lo tanto empezaron a intentar dar respuesta a esa pregunta. ¿Por qué? Eso orientaba mucho la reflexión y la discusión. En este artículo, Gayle Rubin finalmente lo que nos dice, habla del tráfico de mujeres para hablar del intercambio de mujeres, ¿no? Y ella hace una revisión de autores emblemáticos, ¿no? Como Marx, Freud y Lévi-Strauss, que es un antropólogo muy importante, padre de los estudios de parentesco en la antropología, ¿no? Que además los estudios de parentesco en la antropología son sumamente importantes para la disciplina, ¿no? Entonces ella revisa un poco las teorías de estos tres grandes pensadores para ver qué elementos, ¿no?, estos pensadores ofrecen para entender y dar respuesta a la pregunta planteada. Y bueno, pasa por Marx y en resumen dice, no la vio. O sea, Marx tiene una teoría súper buena del capitalismo y de cómo se estructura la opresión dentro del sistema capitalista y tal, pero ni siquiera, incluso nos da pistas para entender el lugar de la mujer en la sociedad capitalista, un poco, no mucho tampoco, pero, dice ella, ni siquiera da una pista para entender por qué ese lugar lo ocupa la mujer y no el hombre, es decir, por qué el trabajador es el hombre y la que se queda haciendo el trabajo doméstico normalmente en las sociedades industriales, ¿no?, que es el modelo, ¿no?, del ama de casa y el trabajador de la fábrica. ¿Por qué ese modelo, esos lugares en ese modelo han sido asignados por sexo de esa manera, ¿no? Dice, el marxismo no nos ayuda a entender eso tampoco. Lo que sí ella rescata de Engels, dice, Engels sí nos dio una pista importante, porque Engels se metió más a mirar cómo se había estructurado la familia, ¿no? Entonces ella dice, acá Engels abre una pista importante. Y luego entra a Lévi-Strauss, que es el estudioso del parentesco, ¿no? Hablando de familia, entonces dice, nos ha dejado con esta pista Engels de la familia, vamos a ver qué se ha dicho sobre los sistemas familiares, y entonces se va a la antropología, a Lévi-Strauss, revisa un libro que es un tratado enorme que se llama Las estructuras elementales del parentesco, donde hay un análisis de por lo menos un tercio de todas las sociedades a nivel global, ¿no?, y de sus sistemas de parentesco. Y entonces ella dice, bueno, acá hay una pista, ¿no?, porque como estaba buscando una respuesta universal, dice,
este lugar, que es la familia, que es el lugar que produce este sistema de jerarquías, ¿no? Tal como lo apunta Engels. Entonces vamos a ver qué nos dice Lévi-Strauss con el parentesco y la antropología sobre todo eso. Y ella encuentra, lo voy a decir a grandes rasgos, es bien complejo, pero ya tienen la referencia, lo pueden leer en internet, está el artículo de Engels, pero a grandes rasgos ella dice que algo que es común y que atraviesa de todos estos sistemas de parentesco que estudió Lévi-Strauss es que las mujeres son medio de cambio para la creación de alianzas entre hombres. Que en todos los sistemas de parentesco que ella ve hay un intercambio de mujeres que crea alianzas entre hombres. Y que este lugar de moneda de cambio de las mujeres, donde no llegan a ser sujetos completos, ¿no? Que son sujeto-objeto, digamos, ¿no? Porque, bueno, igual, y esto ella se burla un poco de Lévi-Strauss y dice, ¿no? Lévi-Strauss nos cuenta esto romantizándolo, ¿no? Romantizando de cómo el bien más preciado, el regalo más precioso es una mujer, ¿no? Con la cual, claro, puedes tener una afinidad, puedes tener una intimidad, etc. Entonces, algo de sujeto tiene, ¿no? En la medida en que puedes establecer esa conexión, pero claramente es un objeto en la medida en que es intercambiable, ¿no? Entonces, para ella, ese lugar de ser moneda de cambio que permite la creación de vínculos entre hombres, ¿no? Es lo que la coloca en ese lugar de subordinación. Y dice ella que eso está en el nacimiento del vínculo social, porque Lévi-Strauss retoma a Marcel Mauss. Marcel Mauss es otro antropólogo importantísimo que lo que dice, el gran aporte de Mauss, él teoriza mucho el tema de las ofrendas, de los regalos, ¿no? Y él lo que dice es que los regalos, las dádivas, lo que tú das y lo que se te da en retorno, es eso lo que genera el vínculo social. O sea, las sociedades son posibles porque todo el tiempo alguien da algo y se le devuelve, ¿no? Esa es la mecánica que genera vida social. Y de esa mecánica que genera vida social, ¿no? Dice Lévi-Strauss luego, pues en ese conjunto de transacciones que genera la vida social, el bien más preciado a ser intercambiado es una mujer. Entonces, los hombres generan alianzas y por eso los vínculos sociales de mayor rango son los que se generan entre hombres a través del intercambio de mujeres. Siento que esa línea también me sorprendió mucho leer que se prohíben los incestos también, claro, en el sentido de que se pueda garantizar los intercambios. Además, un texto súper largo, pero o sea, sí es súper bueno también. Sí. La forma en que también es necesario que las mujeres con el trabajo doméstico especializado puedan reproducir. Es más o menos sexual que dice de qué forma se pueden reproducir las carnes, los tendones, todas las arterias de la clase trabajadora sin ese trabajo de las mujeres, si no, no hay forma. Pero de cierta forma también lo hacen dentro de este sistema gratis, ¿no? Y lo ofrecen totalmente. Pero ese tema del incesto sí me pareció súper fuerte, ¿no? La prohibición que se genera para que garanticen estas dádivas, para que se sigan dando. Claro. Ese es un punto bien importante porque es uno de los universales del parentesco, según Lévi-Strauss, algo que se encuentra en todas las sociedades conocidas, son diferentes tabús del incesto, ¿no? Que en algunos casos es, ya bueno, no puedes tener sexo ni con tu mamá ni con tus hermanas. En otras sociedades son 3, 4, 5 generaciones.
de parentela con la que no puedes tener sexo. Varía mucho, pero en todas hay un tabú. En todas. Entonces, como dice su compañera, lo retoma Gail Rubin para decir eso, ¿no? Que, bueno, eso lo dice Levi Strauss también, que es ese tabú, es más que un tabú en contra de las relaciones con la madre o con la hermana, es un tabú a favor de que te vincules con alguien de fuera de tu ámbito más cercano, ¿no? La generación del vínculo social, ¿no? Es un tabú que favorece la generación de vínculos sociales. Y bueno, en ese contexto, ¿no?, el intercambio de mujeres se coloca como un intercambio de alta importancia, ¿no? Bueno, es complejo, les recomiendo que lean el artículo, pero el punto es que para ella el parentesco es el lugar clave para entender las jerarquías de género. Es ahí donde hay que mirar y hay que buscar. Esa es una de varias teorías, ¿ah? No es que sea la única, pero ella al formular esta teoría, ¿no?, también en ese artículo ella genera el concepto y la categoría de sistema sexo-género, donde habla de estas relaciones de poder, habla de esta diferenciación entre el sexo y la construcción social, ¿no? Y en ese sentido es una pionera porque además ella es una mujer lesbiana, entonces ella en todo momento a lo largo del texto también coloca el tema del deseo sexual, que en ese momento, en el 75, era un tema que al que no se le daba tanta bola, ¿no?, dentro de la teorización del género, y ella lo coloca bastante visible. Después ella misma, en un artículo posterior que también se vuelve emblemático, que se llama Reflexionando sobre el sexo, dice, bueno, en realidad en mi artículo original yo no me di cuenta que la sexualidad, es decir, esto, porque ahí sobre todo habla de eso, ¿no?, de sexo y género. Y luego en el siguiente artículo dice, la sexualidad y el territorio del deseo es toda una otra, un eje de organización social y de poder, que no necesariamente debe estar subsumido en el sistema sexo-género. O sea, sí está marcado por él, pero no responde solamente a él. Es decir, ¿por quién, por qué siento deseo sexual y qué tipo de prácticas sexuales yo ejecuto en mi vida? Eso también genera una estructura de poder. Es decir, por un lado está la estructura de poder del género, donde están los hombres en la cima y las mujeres, o si se quiere, lo masculino en la cima y lo femenino abajo, ¿no? Esa es una jerarquía de poder, pero luego ella dice, yo no vi que en realidad por separado hay otra pirámide, otra jerarquía de poder que depende de hacia dónde se orienta tu deseo y cuáles son tus prácticas sexuales. Y en ese sentido es que, dice ella, el feminismo no necesariamente es el lugar para reflexionar sobre eso, no necesariamente. Y tenía mucha razón, ¿no? Porque ese otro lugar para reflexionar más sobre eso es todo el espacio de la teoría queer y en temas del movimiento LGBTIQ, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, son ejes de poder entrecruzados, vinculados, pero que teóricamente es interesante ver también sus dinámicas particulares, ¿no? Y en ese sentido, Gail Rubin es una teórica tan importante porque en su momento creó la categoría del sistema sexo-género con todas las implicancias que estamos viendo, y luego también dentro de la reflexión feminista hace la separación entre eje de organización social de género, ejes de organización social de la sexualidad, como casas vinculadas, pero al mismo tiempo cada una con su especificidad, ¿no?
mencionar, ¿no? que intentaron dar respuesta a esa pregunta de ese momento de la teoría de género, donde se quería saber por qué las mujeres son subordinadas, ¿no? Hay quienes decían que había una asociación simbólica, ¿no?, de la mujer con la naturaleza, del hombre con la cultura, en todas las sociedades, y por eso la cultura siempre tiende a dominar a la naturaleza, y en ese sentido, ¿no?, la mujer más cercana a la naturaleza por su capacidad de dar la vida y los procesos del nacimiento, el parto, etc., ¿no? Diversas teorías. Pero en un momento determinado, hacia los 80, inicios de los 90, empieza a dejarse atrás la pregunta universal. No digo que se haya dejado del todo, porque todavía muchas teóricas siguen pensando en categorías cuasi universales, pero en gran medida en los estudios de género, digamos, empezó más bien a mirarse cómo los sistemas de sexo-género organizan la vida de hombres y mujeres en sociedades particulares, ¿no? Y empezó a centrarse la mirada más bien en la particularidad de cómo en cada sociedad se organiza el poder, ¿no? Qué tipo de mandatos hay para hombres y mujeres. Y en ese sentido se ha generado una literatura amplia, ¿no?, que da cuenta pues de una diversidad muy grande, y donde incluso el tema del poder es vivido de maneras muy distintas, ¿no? Por ejemplo, hay otra antropóloga que se llama Sherry Ortner, y que ella también por aquellas épocas del 74, me parece, escribió este texto donde decía que las mujeres se asocian con la naturaleza, los hombres con la cultura, y por eso la dominación viene como construida en el ámbito simbólico y luego aterrizada en los cuerpos de hombres y mujeres, ¿no? Ella dice, como, no sé, 20 años después, escribió un texto donde dice, bueno, en realidad fue una generalización muy amplia, ¿no? Hay cosas en las que ya no estoy de acuerdo con lo que escribí en esa época. Y sobre todo, dice, al analizar los contextos específicos, ¿no?, las sociedades situadas donde cada sistema de género funciona, dice ella, me he dado cuenta que inclusive hay sociedades donde el género resulta no ser un organizador de la vida social tan importante como puede ser, por ejemplo, la edad, ¿no? Y habla de un ejemplo de una isla en Indonesia donde el tema de la edad, la diferencia generacional, dice ella, tiene un peso importantísimo para determinar relaciones de poder, y donde ese factor tiene un peso específico mucho mayor que el género, ¿no? Entonces ella dice, hay que tener cuidado pues con estas aproximaciones que finalmente vienen de una experiencia occidental que está muy marcada por, para usar palabras de Rita Segato, que es otra antropóloga, pero está en Latinoamérica y en Argentina, ella habla de un patriarcado de alta intensidad de Occidente, ¿no? Entonces, viniendo de ese contexto del patriarcado de alta intensidad, ¿no?, tendemos, las feministas, a mirar la diferencia de género como algo crucial y trascendental en todas las sociedades, y no necesariamente eso ha sido así o es así, ¿no? Entonces hay que cuidarnos de ese sesgo eurocéntrico. Y ahí, entonces, quiero traer también toda una otra reflexión, ¿no? Porque hasta ahora he hablado mucho de la influencia del norte, ¿no?, en la teoría de género, y porque, bueno, forma parte de lo que ha sido la historia de esa teoría, ¿no? Ha sido, como decía, la segunda ola del feminismo fue un momento crucial donde se pensó muchísimo desde el norte y se circuló y se difundió muchísimo este pensamiento, pero evidentemente no es el único, ¿no? Yo mencionaba, por ejemplo, a Simone de Beauvoir,
a Margaret Mead, ¿no? A inicios del siglo XX, como pensadoras que trajeron ideas que ayudaron, abonaron a la construcción de esta teoría de género, pero también podemos pensar que, como decía al inicio, la teoría es un resultado de la experiencia y de la lucha política también, ¿no? La construcción de conocimiento tiene toda esa dimensión más práctica y de la vida de la gente, y pensando desde ahí, ¿no? Hay muchas mujeres que han aportado a generar líneas de pensamiento que han llevado a esta desestabilización del status quo naturalizado del campo del género. Y ahí encontramos desde, no sé, el siglo XVII en México a Sor Juana, ¿no? Inés de la Cruz, por ejemplo, ¿no? Que es una mujer, una pensadora, una artista, una mujer de mucha creatividad, que cuestionó los roles asignados a las mujeres en su época, ¿no? Desde su propia vida y desde lo que ella escribía en la literatura, ¿no? Entonces también, si bien nunca nombró lo que ella hacía como parte de una teoría de género, evidentemente es una experiencia que desestabilizaba estas categorías tal como se conocían en su tiempo, y en esa medida su propia experiencia vital y su producción literaria, ¿no? Han aportado a que finalmente una teoría como esta pueda tener lugar, ¿no? Dentro de lo que ha sido la lucha de las mujeres. Si nos referimos a los inicios del siglo XX, por ejemplo, que es la época en que Margaret Mead y Simone de Beauvoir hicieron sus aportaciones, ¿qué estaba pasando en el Perú? ¿No? En el Perú teníamos la figura de María Jesús Alvarado, ¿no? Una mujer que habló de feminismo por primera vez en el Perú, con todas sus letras, ¿no? Habló de feminismo, que era una luchadora por la inclusión de las mujeres en el sistema educativo, ¿no? Ella misma, al inicio, cuando estaba en el colegio, era una época donde las mujeres solamente estudiaban hasta tercer año de primaria, ¿no? Y cuando ella se graduó en tercer año de primaria, ella escribe, era la más destacada de su salón, y escribe un discurso a favor del sexo femenino y abogando por mayor educación para las mujeres. Y desde ese tipo de discurso, que es un pequeño discurso de cierre de una mujer peruana que está terminando el tercero de primaria, ¿no? Que luego se convierte en una figura latinoamericana, el feminismo, pero desde ahí ya se está generando un tipo de pensamiento crítico, porque finalmente, ¿qué cosa es la teoría? La teoría es pensamiento crítico, y el resultado de estas trayectorias vitales, como la de Sor Juana Inés de la Cruz, como la de María Jesús Alvarado, es también un aporte, ¿no? De desestabilización de este status quo que abonó de alguna manera a todo ese compost, para llamarle de una manera más orgánica, que dio germen al surgimiento de esa teoría de género tal como la conocemos, que es bien amplia, que es bien variada también, ¿no? Pero que no quiero dejar de señalar también a estos personajes, a estas mujeres que produjeron conocimiento desde un lugar que no es el tradicionalmente académico, pero creo que cada vez tenemos que incorporar más, ¿no? En nuestro panorama y en nuestro universo mental de quiénes son las que han construido la teoría a estas otras experiencias, ¿no? Que no son tradicionalmente académicas.